Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a otro estudio de la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que nos da de poder llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes la palabra del Señor. Estamos muy contentos y queremos enviar un saludo a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan en diferentes lugares. Dios les bendiga, hermanos. Estamos siempre pendientes de ustedes, estamos orando por ustedes y queriendo también bendecirles a través de la palabra del Señor. Vamos en esta oportunidad a estudiar, a continuar nuestros estudios con respecto a Cristología, o sea, todo lo referente a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad vamos a estudiar un tema realmente pero muy interesante, muy lindo, que creo que va a ser de mucha bendición para todos. Y es con respecto al Mesías. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer en la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 20. Vamos a leer el verso número 30 en adelante, que dice la palabra del Señor. Aleluya. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Sin embargo, estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Aleluya. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra y por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder meditar en ella, estudiar tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe hacia toda la verdad. Que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones y nos muestre realmente tu verdad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, que tú nos hables a nuestras vidas y que abras nuestros entendimientos, que derrames espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Queremos conocerte cada día más, Señor, para amarte más y servirte y vivir para ti. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te alabamos y te damos gracias, Padre bueno. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estamos llegando a una de las partes más emocionantes de nuestro estudio sobre Cristología. Y es definitivamente la que se refiere al Mesías. Como ya leímos en la palabra del Señor, la Biblia dice que el Señor hizo muchas señales, dice, en presencia de sus discípulos. Hizo una cantidad enorme de señales, de milagros, de señales, en presencia de sus discípulos, que no están escritas, dice Juan, en este libro. Sin embargo, dice Juan, estas cosas se han escrito, dice, para que crean que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. La pregunta en esta oportunidad podría ser: ¿Crees que Jesús es el Mesías? ¿Cree usted que Jesús es el Mesías? Bueno, como acabamos de estudiar, Juan dice para que creas que Jesús es el Mesías. ¿Será importante creer para nosotros cristianos, cómo se llama, que es importante que Jesucristo sea el Mesías? La pregunta, una vez más, y es una pregunta muy interesante que nosotros necesitamos hacernos. ¿Es importante para nosotros creer que Jesús es el Mesías? Bueno, la palabra dice, definitivamente la palabra dice que estas cosas, dice, se han escrito, dice, para que crean que Jesús es el Mesías. Y es interesante notar que Juan escribió su evangelio no solamente para los judíos, sino que también para los gentiles. Su evangelio fue escrito quizás más para los gentiles que para los mismos judíos. Porque alguien podría decir, esto del Mesías es importante, pero para los judíos.
pero no para nosotros los cristianos. Para nosotros no tiene quizás mucha relevancia, podría decir algo. Sin embargo, definitivamente, en Primera de Juan, en el capítulo número 5, Primera de Juan, en el capítulo número 5, en el verso número 1, se nos dice, todo aquel, oigan, eso es interesante, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios. ¡Wow! Eso es sumamente interesante. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios. O sea que si le damos la vuelta a este verso y lo interpretamos de la manera negativa, diríamos que todo aquel que no cree que Jesús es el Mesías, no es nacido de Dios. Como dije hace un momento, el apóstol Juan en su libro dice que todo esto fue escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, definitivamente es fundamental, es sumamente importante para nosotros creer de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y este tiene que ser, hermano, uno de nuestros puntos esenciales de nuestra fe para llegar definitivamente a ser cristianos. A ser cristianos. Ahora, todo este asunto del Mesías definitivamente es sumamente interesante. La palabra Cristo significa Mesías. La palabra Cristo es la palabra definitivamente en griego, significa Cristo, significa Mesías. La palabra Mesías o Cristo viene de una palabra hebrea que es Hamashiach, que significa el ungido. Ese término hebreo se utilizó para señalar específicamente a aquellos que Dios había designado para una misión especial, para un propósito específico. Cuando alguien era ungido, era apartado para cumplir definitivamente el plan de Dios. El pueblo de Israel sabía que había muchas profecías acerca de un rey que vendría. Ellos han tenido siempre, el pueblo judío han tenido siempre en su mente, y tuvieron mucho antes de la venida de Cristo, estaban a la expectativa del Mesías. Ellos sabían de que había muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablaban acerca de la venida de un rey que vendría, y que ese rey, ese Mesías o el ungido, habría de definitivamente gobernar sobre Israel, habría de ser el rey de Israel. Hubo muchas profecías que apuntaban a esa persona, a que se le esperaba definitivamente desde hacía mucho tiempo. Nosotros en esta oportunidad vamos a ver cuáles son algunas de esas profecías. Estaremos viendo algunas de esas profecías y vamos a ver, quizás no en este estudio, pero quizás en el próximo, vamos a ver si realmente estas profecías encajan realmente en Cristo Jesús, o si el Señor Jesús de Nazaret, cumplió estas profecías. Todas estas profecías definitivamente están en el Antiguo Testamento. Y una de las más importantes, todas definitivamente son importantes, pero una profecía sumamente importante que se da en los inicios de la civilización de la civilización humana, es cuando después de que Adán y Eva habían pecado en contra de Dios, Dios comenzó a juzgarlos a cada uno de ellos. Juzgó definitivamente a la serpiente, después habló al hombre, a la mujer, y a cada uno de ellos prácticamente Dios fue diciéndoles algo sumamente interesante. Pero hay algo que el Señor dijo definitivamente, y esto se encuentra en Génesis capítulo 3, en el verso número 15. El Señor dice, dijo el Señor le dijo a la serpiente, le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón o en el calcañar. Esta profecía, hermanos, definitivamente se
se mantuvo a todos los hombres durante mucho tiempo, de que definitivamente habría de venir alguien, simiente de la mujer, que habría de destruir totalmente las obras del diablo. Y no solamente las obras del diablo, sino que habría de destruir totalmente al diablo. Porque la palabra dice, dice, la simiente de la mujer, habría de herir la cabeza de la serpiente. Y la serpiente habría de herir definitivamente el talón. Era una profecía definitivamente con respecto a ese personaje que habría de venir, que habría de destruir al diablo para siempre, que habría de matar y destruir al diablo para siempre. También al Señor Jesucristo o al Mesías se le llama la simiente de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, Dios definitivamente le da promesas tremendas, maravillosas, promesas de heredar la tierra prometida, promesas de que habría de tener muchos descendientes. Sin embargo, hay una promesa sumamente interesante con respecto definitivamente a Abraham. Y es que el Señor le dijo en Génesis capítulo 12, en el verso número 3, el Señor le dijo, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay otra versión que dice, y serán benditas en tu simiente todas las familias de la tierra. O sea que a través de uno de los hijos de Abraham, a través de la simiente de Abraham, Dios habría de bendecir a todas las naciones. La bendición definitivamente de Dios habría de venir a todas las naciones a través de un hijo de Abraham. Esta promesa definitivamente fue confirmada a Isaac, fue confirmada a Jacob, fue confirmada a cada uno de ellos, de que habría de venir y que sobre la simiente de ellos Dios habría de bendecir definitivamente a todas las familias de la tierra. También se profetizó que el Mesías habría de venir a través de la tribu de Judá. En Génesis capítulo 49, en el verso número 10, la Biblia dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue o hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. La palabra Silo o Shilo es un epíteto o es otro nombre que se le da al Mesías. Se profetizó definitivamente que dentro de las 12 tribus, entre las 12 tribus de Jacob, una tribu fue escogida, una tribu fue elegida por Dios para que a través de esa tribu viniera definitivamente el Mesías. Y la tribu escogida fue la tribu de Judá. Vemos entonces, hermanos, cómo Dios a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob y ahora a través de Judá, definitivamente Dios como que va acortando definitivamente la familia para traer sobre este mundo al Mesías. También definitivamente se profetizó que este Mesías habría de ser un profeta y un profeta como Moisés. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el verso 15, dice, profeta como yo, dice, te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti. De tus hermanos, a él oiréis. Y en el verso 18 dice, un profeta como tú les levantaré, dice el Señor, de en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas, dice el Señor. Sí, definitivamente se profetizó que habría de ser un profeta grande, de mucho poder, del calibre del calibre de Moisés.
Además, definitivamente se nos narra también que a medida que avanzaba el tiempo, la venida del Mesías se confirmaba aún más. Como dijimos hace un momento, se limitó de entre las 12 tribus de Israel, de entre las 12 tribus de Jacob, se limitó a la tribu de Judá. Pero de entre la tribu de Judá habría que escoger una familia. Y eso es realmente interesante. Y es Dios el que escoge, es Dios quien elige. Y Dios escogió a la familia de Isaí. De entre todas las familias de Judá, Dios escoge a la familia de Isaí. Y es interesante también que de entre todos los hijos de Isaí, Dios escogió a uno solo. Es realmente sumamente interesante. La Biblia dice de que David fue escogido. Es cuando Dios definitivamente escoge a David. Y es más, Dios hace un pacto con David. Este pacto prácticamente se nos narra en 2 de Samuel, en el capítulo número 7, pero también se nos narra de una forma también bastante similar, la misma promesa. Se nos narra en Primera de Crónicas, en el capítulo 17, en el verso número 1 hasta el verso número 14 dice, oiga lo que dice, cuando se cumplan los días para que vayas con tus padres, levantaré, dice el Señor, descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Dios está hablándole a David. Y dice, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Bueno, ponga atención a esto. Dice, Él me edificará casa, dice el Señor, y yo confirmaré su trono eternamente. Verso número 13 dice, seré para él como padre, y él será para mí un hijo. No apartaré de él mi misericordia como hice con aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Aleluya. Aquí comienza definitivamente a verse ya el tipo de reinado que habría de tener el Mesías, que habría de venir de uno de los hijos de David, a quien Dios habría de confirmarlo en su trono, a quien Dios habría definitivamente de establecer su reino no por un determinado tiempo, sino que Dios habría de establecer su reino eternamente. Wow, eso para siempre. O sea que su reino, el reino del Mesías, es un reino eterno. El reino del Mesías habría definitivamente de ser un reino eterno y para siempre. Su trono, dice el mismo Dios, su trono será firme para siempre. Tanto la casa, su reino y su trono serían definitivamente eternos. Aleluya. Gloria al Señor. También se nos narra en el libro de Isaías de que el Mesías nacería de una virgen. Esto es realmente interesante. Y que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 7, verso número 14, en donde dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Además, fue profetizado el lugar de su nacimiento. El libro de Miqueas dijo que habría de nacer en Belén de Judea. Belén de Judea, de allí era definitivamente David. David había nacido en Belén y que definitivamente pertenecía a la tribu de Judá. Miqueas capítulo 5, verso número 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que se nos muestra acá que el Mesías habría de ser, o sea que el Mesías es eterno. Se ve que el Mesías definitivamente tenía atributos divinos, porque dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No se podría decir de eso definitivamente de ¿cómo se llama?, de cualquier hombre mortal, sino que realmente tenía que hacerse de esto del Mesías. Es realmente interesante. Fue profetizado el lugar específico donde él habría de nacer. Fue profetizado que nacería de una virgen. Eso es sumamente interesante. Fue profetizado también que sería precedido por un precursor, el cual prepararía su camino. Esto lo encontramos en Malaquías capítulo 3, en el verso número 1 dice, he aquí dice el Señor, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. O sea que habría, antes de que él se manifestara a Israel, a este mundo, habría de venir alguien que viniera delante de él. Es el mensajero del Señor, el cual habría de preparar el camino delante del Mesías. También se nos profetiza en el Antiguo Testamento que el Mesías habría de comenzar su enseñanza o su ministerio en Galilea. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 9, en el verso número 1, donde dice, mas no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aleluya. Zacarías profetizó también que entraría a Jerusalén cabalgando en un burro y que el pueblo habría de recibirlo como rey. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjense, hermanos, que hasta el momento solo hemos estado viendo las profecías del Antiguo Testamento. No hemos estado haciendo ninguna comparación, ni mucho menos el cumplimiento de estas profecías en el Nuevo Testamento, que definitivamente tienen su cumplimiento, pero las estaremos viendo después. O sea que Zacarías prometió, hija de Sión, así se le conoce a Jerusalén, hija de Jerusalén. Y aquí le dice, tu rey, le dice, o sea, el Mesías prometido, vendrá a ti, le dice. Pero ¿cómo vendrá? Vendrá, le dice, justo y salvador, humilde, le dice, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todo eso se profetizó con respecto al Mesías. También una de las cosas realmente muy lindas que se profetizó fue con respecto a los nombres con el cual se le habría de conocer al Mesías, y también con respecto a su reino. Isaías capítulo 9, verso número 6, verso al 7 dice, y ese es uno de los versos más conocidos por nosotros, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Verso número 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Wow. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Wow, esta profecía, hermanos, es realmente maravillosa, hermano. Esta profecía de Isaías es grandiosa porque nos habla de que habría de nacer un niño. Dice, porque un niño nos es nacido. Habría de nacer un niño. Hijo, dice, nos es dado. Que habría de tener un principado sobre su nombre, sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable. El nombre admirable es un nombre maravilloso, el nombre incomprensible, un nombre grandioso, maravilloso. Pero también habría de ser llamado consejero. Al Mesías se le habría de conocer con ese nombre, consejero. También al Mesías se le habría de conocer con el nombre de Dios fuerte. Aleluya. También al Mesías se le habría de conocer con el nombre de Padre eterno. Aleluya. Estos son muchos de los versículos y este específicamente es uno de los versículos que los que niegan la divinidad del Mesías quisieran ellos que no estuviera en la Biblia. Porque al Mesías se le habría de conocer como Dios fuerte, se le habría de conocer como Padre eterno, príncipe de paz. Y además dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Como una conclusión, hermanos, con respecto acá hemos visto algunas de las profecías más importantes. Hay muchas, hermanos, hay muchísimas más profecías, pero hemos visto algunas de las profecías más importantes con respecto a lo que el Antiguo Testamento dice con respecto o habla con respecto a la primera venida del Mesías. Nos hace falta ver definitivamente, si no hemos visto aún el cumplimiento de estas profecías, que lo estaremos viendo en el siguiente estudio. Si realmente estas profecías que hemos leído en esta oportunidad, que hemos estudiado en esta oportunidad, realmente fueron cumplidas por Jesús de Nazaret. Eso es realmente interesante y vamos a estarlo estudiando. No hemos visto tampoco las profecías con respecto a sus sufrimientos, a su muerte, a su resurrección. Esas profecías prácticamente como que Israel no las entendió. Ellos esperaban un Mesías libertador. Ellos esperaban un Mesías que viniera, en caballo blanco, triunfante, glorioso, a destruir a todos los enemigos de Israel, a establecer la paz sobre la tierra y a levantar a la nación de Israel sobre todas las naciones. Sin embargo, Israel no vio las profecías con respecto a sus sufrimientos, con respecto a su muerte, con respecto a su resurrección. Es más, a muchos de los judíos, rabinos judíos, ellos han llegado a pensar, y llegaron a pensar que quizás habrían de haber dos Mesías, un Mesías de David y un Mesías de José. O sea, un Mesías reinante, glorioso, poderoso, y un Mesías sufriente. Eso es lo que ellos han llegado a pensar. Hay muchas profecías con respecto a los sufrimientos, a la muerte y a la resurrección del Mesías. Isaías capítulo 53 nos narra los sufrimientos del Mesías. Salmo capítulo 22 nos narra los sufrimientos también del Mesías a través de crucifixión, cuando esta pena de muerte a través de crucifixión no se había ni inventado todavía.
Es realmente sorprendente, hermanos. Las profecías bíblicas son realmente maravillosas. Además, hermanos, tenemos profecías tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento con respecto a que el Mesías ha de venir a reinar sobre esta tierra. Una vez más, volviendo a la primera pregunta que nos hicimos en un principio, ¿qué importancia tiene para nosotros que Jesucristo, que Jesús de Nazaret sea el Mesías? Pues realmente la importancia nos lo dice la misma palabra del Señor. El apóstol Juan nos dice que estas cosas, dice, el Evangelio, fueron escritas, dice, estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Rey prometido, es el Hijo de David prometido, es la simiente de la mujer, es la simiente de Abraham. Que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y para que creyendo, dice, tengamos vida en su nombre. Aleluya. Yo sé que nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, como creyentes en Jesús de Nazaret, para nosotros no hay la más mínima duda de que Él es el Mesías prometido, de que Él es el Salvador del mundo, de que Él es el Salvador de todos aquellos que creen en Él. Pero también Él es el Rey de Israel, Él es el Rey de los judíos, y Él ha de venir a establecer su reino sobre esta tierra en base a la promesa que Dios le hizo a David, a reinar desde Jerusalén hacia todas las naciones. Nosotros hemos creído que Él es el Mesías. Y como dice también en 1 de Juan capítulo 5, verso número 1, que todo aquel que cree que Jesús de Nazaret es el Mesías, es nacido de Dios. Bendito sea su nombre, hermanos. Que estas palabras, que todo esto venga a llenar nuestros corazones y que no tengamos la menor duda de que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Rey de Israel, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Alfa y la Omega. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es nuestro todo. Aleluya. Vamos a hacer una oración en esta oportunidad, dándole gracias al Señor por revelarnos esta verdad, hermanos. Nosotros somos sumamente privilegiados, hermanos. Que nosotros, no voy a decir yo que a través de nuestra propia capacidad hemos llegado a reconocer de que Jesús es el Mesías. Definitivamente ha sido una revelación de Dios para nuestras vidas. Digo esto porque hasta el día de hoy el pueblo de Israel no ha recibido a Jesús. Digo, como pueblo no ha recibido a Jesús de Nazaret como el Mesías. Sin embargo, nosotros tenemos ese privilegio maravilloso de reconocer, de saber que Él es el Mesías. Y eso solamente Dios pudo revelarlo a nuestras vidas. ¿Se acuerdan ustedes lo que le dijo el Señor a Pedro? Bienaventurado él. Pues Pedro le dijo, tú eres. Cuando el Señor dice que llegaron a Cesarea de Filipo, el Señor comenzó a preguntarle a sus discípulos y les comenzó a preguntar, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos comenzaron a decir, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y el Señor les dijo a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué creen ustedes? Eso es prácticamente, el Señor les lanzó la pregunta a ellos. ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿Qué soy yo para ustedes?
Pedro salió y contestó y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. A lo que el Señor le contestó a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Eso es maravilloso, hermano. Lo que tú acabas de mencionar, Pedro, de que yo soy el Mesías, de que yo soy el Hijo de Dios, no te lo ha revelado ningún ser humano, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y esa es la revelación, hermanos, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Que Jesús de Nazaret es el Mesías. Él es el Rey prometido. Él es el Salvador. Él es el Señor. Que solo en Él hay esperanza. Que solo en Él hay vida eterna. Bendito sea su nombre para siempre. Démosle gracias a Dios, hermanos, por esa maravillosa revelación hacia nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Damos gracias por tu gran bondad y tu gran amor, Señor. Te damos gracias por esa revelación que tú has dado a nuestras vidas. Gracias por revelarnos a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas. Gracias por esta maravillosa oportunidad de conocerte a ti, Señor. De conocerte como el Mesías, como el Rey, el Salvador del mundo, como el Rey de Israel, como el Señor de todos los cielos. Gracias, Señor. Esta hora, Señor, te pedimos, yo quiero pedirte, Señor, que te sigas revelando a nuestras vidas, que sigas hablando a nuestros corazones y que nosotros podamos, Señor, apreciar esa revelación que tú nos has dado. Señor amado, derrama espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, que nosotros podamos conocerte más y más, Señor. Síguete revelando a nuestras vidas, revelándonos tu gloria, tu majestad, tu belleza, revelándonos tu hermosura, Señor. Que nosotros podamos continuar adquiriendo más y más conocimiento de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias por esa maravillosa revelación. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Bendita Trinidad, te alabamos y te damos gracias por revelarte a nuestras vidas. Padre eterno, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un placer, un privilegio poder estar con ustedes. Realmente es una bendición poder llegar, hermanos, a través de este medio con la palabra del Señor. Solamente queremos invitarles para el próximo miércoles. Continuamos estudiando la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a estar estudiando un tema realmente interesante, sumamente interesante, y es con respecto a la apostasía, con respecto al apartarse de la fe. Es un tema realmente de interés para cada uno de nosotros, que necesitamos definitivamente conocerlo. Así que esté pendiente, hermanos, el próximo miércoles continuamos estudiando la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. También, hermanos, queremos invitar a todos los hermanos a continuar en nuestro estudio del libro de Éxodo a través de Zoom. Y una vez más, hermanos, queremos darle gracias a todos por la colaboración que ustedes han enviado para poder suplir las necesidades, hermanos, a los jóvenes que se encuentran, hermanos, acá en Victoria,
que los estudiantes y gente que puede necesitar de nuestra ayuda. Damos gracias al Señor, hermano. Yo en lo personal doy gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que el Señor nos ha dado y que el Señor nos haya usado a nosotros como iglesia, ser ese instrumento de poder ayudar definitivamente a todos estos jóvenes. Una vez más, quiero pedirles que continúe orando por nosotros, especialmente por nuestra hermana Griselda. Reconocemos definitivamente la obra que ella está haciendo, la labor que está haciendo. No es una obra fácil, es bastante fuerte, es duro, no es fácil, pero definitivamente se hace y ella lo hace con mucho amor. Así es que continuemos, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. Y del Señor tendremos nuestra recompensa. Aleluya. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Maranata, hermanos.